¿Alguna vez te has preguntado qué harías si la persona que más desconfías te invitara a cenar en Navidad? Yo sí, y esa pregunta me sigue persiguiendo hasta hoy. Todo comenzó una semana antes de Nochebuena, cuando mi nuera, Carolina, me llamó después de meses sin hablarme. Su voz sonaba tan amable, tan dulce, que por un momento creí que todo estaba bien. Don Ernesto, queremos que venga a cenar con nosotros este año, me dijo. La familia no está completa sin usted. Por dentro, algo se me revolvió en el estómago. Carolina nunca hacía nada sin un motivo oculto. Desde que mi hijo Daniel se casó con ella, la casa se volvió un campo de batalla silencioso. Ella sonreía para las fotos, pero en cuanto yo daba la espalda, sus palabras eran veneno puro. Viejo terco, estorbo, ya no sirve para nada. Creía que no la escuchaba, pero uno aprende a reconocer los susurros del desprecio. Aún así, acepté la invitación. No por ella, sino por Daniel, mi único hijo, él mismo por quien he trabajado toda mi vida. Esa noche, después de colgar el teléfono, caminé hasta el retrato de mi difunta esposa. Clara, le hablé como si pudiera oírme. Amor, parece que me espera una cena interesante. Su sonrisa en la foto parecía advertirme, no confíes, Ernesto. Durante los días siguientes, noté cosas extrañas. Carolina me enviaba mensajes amables, preguntando si tenía alergias o preferencias para la cena. Incluso me ofreció pasar por mí para llevarme. Demasiada amabilidad, demasiada atención viniendo de alguien que apenas me miraba a los ojos. Y así, con la desconfianza mordiéndome el pecho, marqué en el calendario la fecha que cambiaría mi vida para siempre, 24 de diciembre. La noche en que descubriría hasta dónde puede llegar la ambición disfrazada de afecto. La semana pasó lenta, como si cada día se estirara un poco más para probar mi paciencia. El 24 de diciembre amaneció con un frío extraño, de esos que se sienten en los huesos. Me levanté temprano, preparé café y observé cómo el vapor se mezclaba con la luz que entraba por la ventana. No podía quitarme de la cabeza esa voz de Carolina, tan dulce, tan fingida. A las 6 de la tarde su mensaje llegó puntual: don Ernesto, ya vamos por usted. No se preocupe por nada. Esa última frase fue la que más me inquietó. No se preocupe por nada. Nunca nadie dice eso sin una razón. Cuando el auto se detuvo frente a mi casa, vi a mi hijo bajarse primero. Daniel sonreía, pero había algo raro en su mirada, como si evitara sostenerme la vista por mucho tiempo. Carolina bajó del coche con un abrigo rojo, el mismo que usó la última Navidad que pasamos juntos, cuando me hizo sentir invisible toda la noche. Don Ernesto, exclamó fingiendo entusiasmo. ¡Qué alegría verlo! Le devolví una sonrisa cortés, esa que uno aprende a usar para no revelar lo que piensa. Durante el trayecto a su casa casi no hablamos. Carolina y Daniel iban tomados de la mano al frente, riendo de cosas que parecían ensayadas. Yo en el asiento trasero miraba las luces de la ciudad pasar como destellos de una vida que ya no me pertenecía. Cuando llegamos, me sorprendió ver la mesa perfectamente puesta. Velas, copas de vino, pavo dorado, música suave de fondo. Todo parecía sacado de una postal. Demasiado perfecto. Carolina se movía entre la cocina y el comedor con una eficiencia inquietante. Daniel servía vino y evitaba mirarme. Fue entonces, mientras ella cortaba el pavo con una sonrisa en los labios, que algo me hizo estremecer. Un olor extraño, metálico, imperceptible para cualquiera, pero no para mí. Ese olor me trajo recuerdos antiguos, de mis años trabajando en el hospital. No era perfume, ni vino, ni grasa de pavo. Era un aroma leve, metálico, similar al del medicamento que usábamos para sedar pacientes antes de una operación. No podía equivocarme. Lo reconocí al instante, aunque hacía más de 20 años que no lo olía. Carolina se acercó con una copa de vino en cada mano. Brindemos, don Ernesto. Esta noche es especial, dijo con una sonrisa amplia. Sus ojos me miraban demasiado fijos, y esa amabilidad repentina me erizó la piel. Tomé la copa, pero no la llevé a los labios. Fingí observar el color del vino, girándolo despacio. Un reflejo azulado flotaba en la superficie, casi imperceptible. Daniel levantó su copa también. Por la familia, dijo con una voz extraña, quebrada, como si no creyera en lo que decía. Brindamos, y ellos bebieron. Yo solo toqué mis labios con el borde del cristal, sin tragar una gota. ¿No le gustó el vino, don Ernesto?, preguntó Carolina ladeando la cabeza. Claro que sí, hija. Solo que me gusta disfrutarlo despacio. Uno aprende con los años, respondí tranquilo. Ella sonrió, pero su mirada cambió por una fracción de segundo. Fue apenas un destello, pero lo vi. Esa chispa de frustración que solo aparece cuando un plan no va como esperas. Mientras cenábamos, me mantenía atento. Cada bocado del pavo tenía un sabor ligeramente amargo. Carolina comía con lentitud. Daniel apenas tocaba su plato. Había una tensión en el aire, densa, silenciosa, como una cuerda a punto de romperse. Entonces, de repente, Carolina se levantó con una excusa. Voy por el postre, dijo. Espero que le guste el flan. Lo preparé especialmente para usted. Y en ese instante, supe que esa cena no era una celebración. Era una trampa.
cuidadosamente servida con cubiertos de plata. Cuando Carolina entró a la cocina, el sonido de sus tacones se fue apagando por el pasillo, dejando tras de sí un silencio tenso. Daniel bajó la mirada hacia su plato. Sus manos temblaban ligeramente. Ya no parecía el hombre seguro que recordaba de su juventud. ¿Todo bien, hijo?, pregunté con voz serena, aunque por dentro sentía que el corazón me martillaba el pecho. Él asintió, pero evitó mirarme a los ojos. Sí, papá. Todo perfecto. Tomé otro bocado de pavo, apenas tocando el tenedor con los labios. El sabor amargo seguía allí, persistente, casi químico. Fingí saborear, pero mientras masticaba, observé su copa vacía. Se la había bebido completa. Desde la cocina se escuchaba el golpeteo metálico de utensilios y un murmullo que no logré entender. Me incliné apenas, como si intentara estirarme, y pude distinguir su voz. Sí, ya tomó algo, ¿no? No se dio cuenta. ¿Con quién hablaba? ¿Por qué ese tono bajo, casi conspirador? Mis años como enfermero me habían enseñado una cosa, ¿no? El cuerpo siempre da señales, y Daniel estaba pálido, sudoroso, con las pupilas dilatadas. No había comido casi nada. Carolina regresó con una bandeja de flan, su sonrisa tan amplia que parecía forzada. Aquí está el postre. Mi receta especial lo sirvió con una dulzura artificial. Mientras me pasaba el plato, vi cómo su mirada se deslizaba hacia la copa frente a mí, todavía casi llena. En ese instante confirmé mis sospechas. No era un presentimiento, era una certeza. Levanté mi tenedor, lo hundí en el flan y dije: Carolina, antes de probar esto, ¿me puede traer un poco de agua? Siento la garganta seca. Ella asintió, dándose la vuelta. Y en ese breve segundo, aproveché para hacer algo que cambiaría todo. Vertí el contenido de mi copa sobre la servilleta. El vino no era vino, era otra cosa. El líquido se filtró por la servilleta como sangre espesa, dejando un rastro oscuro sobre el mantel blanco. En ese momento el corazón me dio un vuelco. Ya no había duda. Aquello no era simple vino. El olor era fuerte, metálico, con un dejo de amargura que jamás había sentido en una copa. Me obligué a mantener la calma. Carolina volvió con una botella de agua, fingiendo naturalidad. Aquí tiene, papá Ernesto, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Gracias, hija, respondí, sosteniendo su mirada con una tranquilidad que no sentía. Mientras llenaba mi vaso, vi que Daniel se había puesto aún más pálido. La piel de su cuello tenía ese brillo húmedo que precede a una crisis nerviosa. Carolina se sentó a su lado, rozándole el brazo con una caricia tan calculada como un bisturí. ¿Y entonces, papá?, preguntó ella. ¿Qué le pareció la cena? Exquisita, mentí. En mi mente repasaba a cada detalle: el sabor metálico, la llamada en voz baja, la ansiedad de Daniel. Todo encajaba como un rompecabezas macabro. Entonces, recordé algo que me dijo mi difunta esposa, Gloria. Había dejado en mi caja de herramientas una vieja tira reactiva para detectar sustancias en bebidas, una costumbre suya desde que trabajaba en el hospital. Siempre decía que la prudencia salvaba más vidas que la suerte. Disculpen, voy un momento al baño, anuncié con mi tono más normal. Caminé hasta el pasillo con paso lento, sin mirar atrás. Una vez a solas, saqué la pequeña tira de mi billetera, la misma que llevaba desde que Gloria falleció. Toqué la servilleta húmeda con ella y esperé. El color cambió en segundos, de blanco a un azul oscuro, un color que conocía demasiado bien. Tranquilizantes potentes. No era una dosis casual. Era suficiente para dormir a un hombre durante horas. O tal vez para que nunca despertara. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La tira azul seguía brillando frente a mí como una sentencia silenciosa. Me quedé inmóvil unos segundos, mirando mi reflejo en el espejo del baño. Parecía otro hombre. El Ernesto confiado, amable, el que adoraba pasar la Navidad en familia, había desaparecido. En su lugar quedaba un anciano traicionado, herido, pero más lúcido que nunca. Respiré hondo. No podía dejar que notaran que lo sabía. Salí del baño despacio, fingiendo que nada había pasado. Carolina estaba sirviendo postre, una tarta brillante, perfecta, cubierta de fresas, como si todo fuera una foto de revista. ¿Se encuentra bien, papá?, preguntó ella con esa dulzura fingida que me heló la sangre. Sí, hija, solo me mareé un poco. Ya sabes, la edad. Me senté y, con una calma que me sorprendió, sonreí. Tomé un trozo de la tarta con el tenedor y lo miré antes de llevarlo a la boca. La textura era suave, demasiado suave. En ese instante, supe que no era solo el vino. Miré a Daniel, que estaba al borde del colapso. Le temblaban las manos, no me miraba directamente. Carolina lo fulminó con la mirada. Algo entre ellos estaba a punto de romperse. Entonces, decidí cambiar el juego. Me levanté con una sonrisa. Hijos, antes de seguir comiendo, quiero hacer un brindis. Carolina intentó detenerme, pero ya era tarde. Llevé mi copa hacia ellos. Por la familia, dije, por los recuerdos que nunca mueren, y por las verdades que siempre terminan saliendo a la luz. El silencio fue absoluto. Carolina me miró con los ojos entrecerrados. Daniel bajó la cabeza. Y yo, con una serenidad que solo da el dolor,
añadí, porque esta será una Navidad que nadie olvidará. Carolina forzó una risa, esa risa aguda que usa la gente cuando siente miedo pero quiere fingir que todo está bien. Ay, papá, siempre tan dramático, dijo, alzando su copa con una sonrisa tensa. Daniel solo asintió. Los ojos le temblaban. El sudor le corría por la sien, y la mano con la que sostenía el vaso temblaba tan fuerte que derramó un poco sobre el mantel. ¿Todo bien, hijo?, pregunté mirándolo directo, con la misma calma con la que solía revisar los planos de mi antigua carpintería. Sí, claro, solo un poco de calor, balbuceó. Tomé asiento y dejé que el silencio se estirara entre nosotros. Afuera la nieve caía despacio, cubriendo el jardín con una paz que no tenía nada que ver con lo que pasaba en esa mesa. El reloj del comedor marcó las 9 en punto. Cada campanada sonaba como un golpe del destino. Entonces saqué algo de mi chaqueta, un pequeño frasco de plástico transparente. Lo puse sobre la mesa con un golpe seco. Carolina lo miró y perdió el color. ¿Saben qué es esto?, pregunté. Nadie respondió. Es el resultado de una prueba. Detecta tranquilizantes, muy útiles cuando uno sospecha que su bebida ha sido adulterada. Daniel me miró como si el suelo se abriera bajo sus pies. Papá, eso no tiene sentido. Ah, no, interrumpí. Pues la copa que me serviste hace rato está llena de esto. Carolina apretó los labios. Su máscara perfecta empezaba a resquebrajarse. Debe haber un error, susurró. El único error, hija, fue pensar que no me daría cuenta. Me levanté y la silla chirrió contra el suelo, rompiendo el silencio como un trueno. Esta cena, dije con voz firme, ya no se trata de Navidad, se trata de justicia. Carolina se quedó helada. Daniel bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. La habitación se llenó de ese silencio espeso que solo aparece cuando la verdad está a punto de explotar. El fuego de la chimenea crepitaba, arrojando sombras sobre las paredes. Era como si la casa misma esperara el desenlace. ¿Justicia?, preguntó Carolina, forzando una sonrisa que ya no engañaba a nadie. Papá, estás exagerando. Nadie quiso hacerle daño. Me acerqué despacio, dejando el frasco sobre la mesa justo frente a ella. No necesitas mentir, hija. Soy viejo, sí, pero no idiota. Te escuché hace 3 días, en la cocina, cuando hablabas con tu madre por teléfono. Dijiste que todo saldría bien si él dormía antes de la medianoche. Su rostro se descompuso por completo. Daniel la miró horrorizado. ¿Tú dijiste eso?, preguntó casi sin voz. No, claro que no, titubeó Carolina. Está inventando cosas. Me reí, pero no con alegría, sino con cansancio, inventando. ¿Tú crees que no reconozco la voz de quien quiso matarme? Daniel se levantó de golpe, tirando la copa al suelo. Carolina, ¿qué demonios hiciste? Ella lo miró con desesperación. Era por nosotros, por la herencia. Tú mismo dijiste que estábamos ahogados en deudas. Daniel se cubrió la cara con las manos. Carolina temblaba. El olor del vino derramado se mezclaba con el del miedo. ¿Herencia?, dije en voz baja. Si tanto querían dinero, debieron pedírmelo. Pero preferiste envenenar a un viejo en Navidad. Saqué del bolsillo un pequeño grabador y lo encendí. Su voz clara y helada salió del parlante: si él duerme antes de la medianoche, mañana todo estará resuelto. Carolina gritó. Daniel se quedó blanco. La policía recibirá esto en 1 hora, dije. Pero antes, quería ver sus caras, mientras perdían todo. Daniel se desplomó en la silla como si le hubieran quitado el alma. Carolina, en cambio, se levantó de un salto, los ojos desorbitados, las manos temblando. Gritó. No puede hacer esto. Nadie le creerá. Dirán que está confundido, que es un viejo paranoico. Su voz rebotaba en las paredes como un eco desesperado. Me acerqué, despacio, con una calma que ni yo entendía. Viejo, puede ser, pero los viejos tenemos algo que ustedes no. Tiempo para observar. Y lo he visto todo. Ella retrocedió hasta quedar contra la pared. Daniel seguía en silencio, murmurando algo que sonaba como una disculpa o una oración. Carolina, ¿qué hiciste?, dijo por fin, la voz quebrada. No era necesario llegar tan lejos. Tú me empujaste, le gritó ella. ¿Tú dijiste que sin dinero estábamos acabados? Sí, pero nunca hablé de matar a tu suegro, respondió Daniel, mirándome con un miedo infantil. Señor, lo juro, yo no sabía. Levanté la mano. No hace falta que jures, hijo. Lo sé. Por eso te di la oportunidad de escuchar lo que ella planeaba. Carolina me miró confundida. ¿Qué quiere decir? Me giré hacia la chimenea. Allí, sobre la repisa, había una pequeña cámara oculta entre las ramas del adorno navideño. Esa cámara ha grabado toda la cena, dije. Desde el momento en que me sirvieron el vino hasta ahora, todo está guardado en la nube, con copia directa a mi abogado. La expresión de Carolina se desmoronó. Usted nos tendió una trampa. No, hija, respondí con calma. Ustedes se la tendieron a ustedes mismos. Yo solo me aseguré de que el destino tuviera testigos. El reloj marcó las 10. Afuera, la nieve seguía cayendo, y dentro de la casa, la justicia comenzaba a tomar forma.
El reloj de pared dio otra campanada. Cada sonido retumbaba en el aire, pesado, inevitable. Carolina respiraba agitadamente, mirando la cámara como si pudiera borrar lo que había hecho con solo desearlo. Daniel se cubría la cara, los hombros temblando. «No llamará a la policía, ¿verdad?», dijo Carolina al fin, su voz quebrada. «Podemos hablar, podemos arreglar esto». Me senté lentamente, dejando el grabador sobre la mesa, justo al lado del frasco con los restos del vino adulterado. ¿Arreglar? ¿Cómo se arregla un intento de asesinato en Navidad?, pregunté, sin levantar la voz. Si de verdad querías arreglar algo, debiste empezar por tu conciencia. Ella se llevó las manos al rostro, murmurando entre sollozos. Daniel se acercó a mí, los ojos enrojecidos. «Señor, no la culpe solo a ella. Yo también soy responsable. Me dejé llevar por la ambición. Pensé en el dinero, en las deudas, y olvidé que usted es familia». Lo miré en silencio. Por un momento, vi en él al joven que alguna vez ayudé a conseguir su primer empleo, al hombre que me pedía consejos de vida, pero el daño ya estaba hecho. No hay castigo que yo pueda imponerles, dije finalmente, pero hay algo que deben entender. El dinero puede comprarte una casa, pero no un hogar. Puede comprarte compañía, pero no amor. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, las luces navideñas parpadeaban, ajenas a nuestra tragedia. La policía llegará pronto. Llamé antes de salir del baño. Tienen la grabación y saben lo que pasó. Carolina cayó de rodillas llorando sin control. Daniel cerró los ojos, resignado. El sonido de la sirena rompió el silencio pocos minutos después. Luces azules se reflejaron en los ventanales, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. «Gloria», susurré mirando al cielo, «ya puedes descansar». Las sirenas se apagaron frente a la casa. 2 patrullas cubiertas de nieve iluminaban el jardín con luces intermitentes que parecían fantasmas bailando en la noche. Los oficiales entraron con paso firme, sin levantar la voz, como si entendieran que aquel no era un crimen cualquiera, sino el fin de una historia podrida por la avaricia. Uno de ellos me pidió que me sentara. Otro revisó las copas, la botella de vino, el frasco, el grabador. Carolina apenas podía hablar. Daniel en silencio cooperaba con una resignación que dolía más que la rabia. Cuando se los llevaron, la casa quedó extrañamente tranquila. Solo se escuchaba el crujir del fuego en la chimenea y el tic-tac del reloj, marcando los segundos que parecían eternos. Me quedé de pie frente al árbol de Navidad, observando las luces parpadear. Cada destello me traía recuerdos, la voz de Gloria riendo mientras decorábamos juntos, las manos de mi hijo colgando los adornos cuando aún era niño, la ilusión de los años en los que la familia significaba algo verdadero. Respiré hondo. La justicia se había cumplido, pero no sentía victoria. Solo una tristeza profunda, de esas que te pesan en los huesos. A veces, uno no gana castigando, sino sobreviviendo. Tomé mi abrigo y salí al frío. La nieve cubría todo como una sábana blanca, limpia, como si el mundo intentara borrar lo sucedido. Caminé hasta el portón y miré hacia el cielo. Las estrellas titilaban sobre mí, y por un instante sentí que Gloria estaba allí, mirándome con ternura. «Perdóname por no ver antes lo que eran capaces de hacer», murmuré. Pero hoy aprendí que incluso en Navidad la verdad tiene su propio milagro. Y con esa certeza, me alejé despacio, dejando atrás la casa, el dolor y los fantasmas. Pasaron varias semanas desde aquella noche. La noticia salió en los periódicos locales con titulares discretos. Pareja detenida por intento de homicidio, a un adulto mayor durante la cena de Navidad. No mencionaron nombres, pero en el barrio todos sabían de quién se trataba. Las miradas en el supermercado, los murmullos en la iglesia, todo me pesaba al principio. Sin embargo, con el tiempo aprendí que el silencio también puede ser un refugio. Me mudé a una pequeña casa cerca del lago, un lugar tranquilo donde solo se escuchan los patos al amanecer y el viento golpeando las ventanas. Allí los días comenzaron a pasar lentos, sin sobresaltos. Planté unas rosas en el jardín como las que le gustaban a Gloria, y cada mañana las riego mientras le hablo en voz baja. A veces, mientras tomo café frente al agua, pienso en Carolina y Daniel, no con odio, sino con una mezcla extraña de compasión y tristeza. La cárcel es castigo suficiente, pero la culpa es una cadena más pesada que los barrotes. El fiscal me pidió testificar. Fui, hablé con calma, conté los hechos sin dramatismo. Los abogados intentaron presentarme como un anciano confundido, pero el juez escuchó la grabación, vio las pruebas químicas, y la verdad habló por sí sola. Cuando terminó el juicio, salí del tribunal con una sensación de alivio y vacío a la vez. Ya no tenía enemigos, pero tampoco tenía familia. A veces, sobrevivir también se siente como una condena. Esa noche, al regresar a casa, encendí una vela junto al retrato de Gloria. La luz temblaba suavemente, proyectando su sonrisa sobre la pared. Al final, amor, la justicia llegó. Susurré, pero ojalá el perdón llegue también, algún día. Era una mañana gris de febrero cuando el cartero tocó a mi puerta. No esperaba nada, así que me sorprendió ver un sobre con mi nombre escrito a mano,
con esa letra apretada y torpe que reconocí al instante. Temblé antes de abrirlo. Venía del centro penitenciario de Denver, de Carolina. Durante unos segundos me quedé quieto, sin saber si leerla o tirarla al fuego. Pero la curiosidad y algo más fuerte, quizás el amor que uno nunca logra matar del todo, me hicieron romper el sello. Papá Ernesto, comenzaba la carta. Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero quiero explicarle lo que nunca me atreví a decir en persona. Las líneas estaban torcidas, manchadas con lágrimas. Contaba que todo había empezado meses antes de la cena, cuando las deudas de Daniel se volvieron impagables, que la desesperación lo cegó, que creyeron que el dinero heredado era la única salida. Decía que cada noche en la celda soñaba con esa mesa, con el vino, con mi mirada fija en ella, que no dormía, que no comía, que lo único que quería era pedirme perdón antes de que fuera demasiado tarde. Si pudiera retroceder el tiempo, escribía, habría preferido perderlo todo, antes que perder su respeto. Usted fue más que un suegro, fue el padre que nunca tuve. Cuando terminé de leer, me quedé mirando el papel un largo rato. Parte de mí quería romperlo, pero otra parte, no podía. La guardé en un cajón, junto a las llaves de la vieja casa, y me quedé en silencio, mirando las flores del jardín moverse con el viento. La justicia había hecho su parte, pero el perdón no era un acto legal, donde comprendí que era una decisión del alma. Pasaron varios días antes de que me atreviera a tomar una decisión. Cada noche leía la carta de Carolina una y otra vez, buscando entre sus palabras un rastro de verdad, algo que no sonara a excusa. Y al final lo encontré, no en lo que decía, sino en cómo lo decía. No era soberbia, era arrepentimiento. Una mañana, sin pensarlo demasiado, me vestí con el abrigo que Gloria me había regalado en nuestro último aniversario y conduje hasta la prisión estatal. El camino era largo, y el paisaje invernal parecía acompañar mi estado de ánimo. Montañas cubiertas de nieve, árboles desnudos, un cielo pálido que no prometía nada. Cuando llegué, un guardia me pidió mi identificación y me acompañó hasta una sala fría, con mesas de metal y un vidrio grueso en el centro. Del otro lado apareció Carolina. Llevaba un uniforme gris, el cabello recogido, la mirada baja. Pero cuando me vio, se le humedecieron los ojos. No pensé que vendría, dijo en voz baja. Yo tampoco, respondí. Nos miramos largo rato, sin palabras. Todo lo que podía decirse ya estaba en el aire, entre la culpa y el perdón que flotaban como ecos invisibles. No busco su compasión. Solo quería que supiera que me arrepiento, no por estar aquí, sino por lo que hice. Asentí, despacio. Hay heridas que no se curan con el tiempo, hija, pero hay otras que sanan cuando uno decide dejar de odiar. Del otro lado del vidrio, Carolina rompió en llanto. Yo apoyé la mano contra el cristal, y ella hizo lo mismo. Por un instante, fue como si el muro entre nosotros desapareciera. Cuídese, papá, susurró. Tú también, hija, respondí. Salí de la prisión con el corazón más liviano. El perdón, comprendí, no era para ella, era para mí. El sol comenzaba a ponerse cuando regresé del penal. La carretera estaba vacía, y el cielo tenía esos tonos anaranjados que tanto le gustaban a Gloria. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba sin peso en el pecho. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin había aceptado lo que no podía cambiar. Al llegar a casa, encendí la radio. Sonaba una vieja canción navideña, la misma que Gloria tarareaba cada diciembre mientras horneaba galletas. Me reí en silencio, con esa risa triste que mezcla nostalgia y gratitud. Preparé una taza de café y salí al porche. El aire frío me golpeó el rostro, pero no me importó. Pensé en Carolina, en Daniel, en las decisiones que nos llevan por caminos que nunca imaginamos. A veces, la vida no castiga con la muerte, sino con la conciencia. Ellos tendrían que convivir con la suya, y yo, con la mía. Pero dentro de ese equilibrio amargo, había algo parecido a la paz. Miré hacia el jardín. Las rosas que había plantado en memoria de Gloria estaban brotando, pequeñas, tercas, desafiando el invierno, y entendí que la vida siempre encuentra la forma de renacer, incluso entre el frío. Esa noche, me senté en mi sillón favorito, encendí la chimenea y abrí el viejo álbum de fotos. En cada página estaban las huellas de una vida entera, en risas, viajes, navidades felices y también lágrimas, pero todo era real. Y eso bastaba. Apagué la luz, dejando solo el resplandor del fuego. Cerré los ojos y antes de dormir, susurré una última oración. Gracias, Gloria, por enseñarme que el amor verdadero no se acaba con la traición, solo se transforma. Gracias por escuchar, y si esta historia te llegó, suscríbete, comparte y nunca dejes de creer en la verdad.